Hoy hablaremos sobre el tema de las funciones del Congreso de la República. En primer lugar, abordaremos las funciones generales del Congreso de la República. En un segundo momento, las funciones del Congreso en pleno, es decir, la reunión de senadores y representantes en un mismo momento y lugar para debatir y decidir. En tercer lugar, las funciones exclusivas de las cámaras, las funciones exclusivas del Senado de la República y las funciones exclusivas de la Cámara de Representantes, y finalmente abordaremos algunas prohibiciones que se han establecido para el Congreso de la República. Lo primero que hay que mencionar es que el Congreso en pleno, las cámaras y sus comisiones no podrán abrir sesiones ni deliberar con menos de la cuarta parte de sus integrantes. Las decisiones solo podrán tomarse con la asistencia de la mayoría de los integrantes de la respectiva corporación. Esto, claro está, salvo que la Constitución determine un quórum diferente. Las mesas directivas de las cámaras y de sus comisiones permanentes serán renovadas cada año para la legislatura que inicia el 20 de julio, y ninguno de sus miembros podrá ser reelegido dentro del mismo cuatrenio constitucional. ¿Cuáles son las funciones generales del Congreso de la República? Iniciamos con la función constituyente. El Congreso está facultado para hacer reformas a la Constitución por medio de actos legislativos. Acto legislativo es el medio por el cual el Congreso hace reforma a la Constitución. Y la reforma no es más que la actualización del texto que se dio en un momento determinado, en nuestro caso en 1991, para ponerlo en consonancia con la realidad actual y no quede como un texto obsoleto. El acto legislativo debe tramitarse en dos vueltas que equivalen a 8 debates, 2 en la comisión respectiva y 2 en plenarias de Cámara y Senado. El Congreso debe ser muy cuidadoso de no caer en la sustitución de la Constitución, que en vez de reformar sustituya la Carta Fundamental. En este caso se activará el control de constitucionalidad por la Corte Constitucional como guardiana y defensora de la Constitución, y en su caso determinará si esa conducta es contraria a la Constitución. Si determina que es contraria a la Constitución porque vulneró la Carta Fundamental, pues ordena que ese acto se expulse del ordenamiento jurídico por ser inconstitucional, en términos técnicos, inexequible. La segunda función, la función legislativa. El Congreso tiene la facultad de interpretar, elaborar, modificar y derogar las leyes y códigos. Como ejemplo de estas leyes tenemos las siguientes: leyes marco o cuadro que versan sobre temas económicos, leyes orgánicas, como su nombre lo indica, organizan el Estado, otorgan competencias y funciones institucionales y de autoridad. Las leyes estatutarias, consideradas como una extensión de la Constitución porque desarrollan temas que son neurálgicos, temas que son de la esencia misma de la Constitución. Otro tipo de leyes son las comunes u ordinarias, y terminamos con las leyes especiales, que por su naturaleza requieren de un procedimiento, de un trámite también de carácter especial. Este tipo de leyes requieren de 4 debates: el primero en la comisión de origen, el segundo en plenaria y el tercero y cuarto en la comisión y plenaria de la otra Cámara. Continuamos con la función de control político. Esta función se desarrolla a través de las citaciones, de la moción de observación y de la moción de censura. Esta última, si es aprobada, resulta en la separación del cargo del funcionario, que en este caso los funcionarios son ministros o ministras, directores o directoras de departamento administrativo y superintendentes. Sobre el control político hablaremos en otra oportunidad. Siguiente función, el control público. Ojo, que el anterior era el control político, este es el control público. Cualquier comisión podrá emplazar a toda persona para que rinda declaraciones sobre hechos relacionados con las indagaciones que están siendo desarrolladas en las comisiones respectivas. Si esta persona no asiste, tiene justificación, pero el Congreso de la República insiste en oírlo, en escucharlo, informará de esa conducta a la Corte Constitucional para que la Corte, en el término de 10 días, decida si ordena o no a esa persona asistir a la comisión del Congreso de la República. La siguiente función, la función de protocolo.
Las funciones protocolarias del Congreso de la República son las siguientes: la toma de juramento al presidente de la República por parte del presidente del Congreso, es a la vez el presidente del Senado; el otorgamiento de honores, de reconocimientos a personas que se hayan destacado en la vida pública nacional; la recepción de jefes de Estado o jefes de gobierno de estados o naciones. Siguiente función, la función electoral. Vamos aquí a organizar esta función en Congreso en pleno, Cámara y Senado. El Congreso en pleno, ya sabemos, la reunión de senadores y representantes en un mismo momento y lugar. ¿A quién elige el Congreso en pleno? Al Contralor o Contralora General de la República, a vicepresidente o vicepresidenta en caso de falta absoluta. Ya sabemos también que el vicepresidente o vicepresidenta es elegido popularmente en fórmula con el presidente de la República. Pero en caso de falta absoluta, quien va a elegir es el Congreso en pleno. El Congreso también elige a los 7 magistrados de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y a los 9 miembros del Consejo Nacional Electoral. De otro lado, el Senado de la República elige a los 9 magistrados de la Corte Constitucional y al Procurador o Procuradora General de la Nación. Y la Cámara de Representantes, ¿a quién elige? Al defensor o defensora del pueblo. Continuamos con la función judicial. El Congreso tiene la facultad de juzgar excepcionalmente a funcionarios del Estado. En esta función, la Cámara de Representantes investiga y acusa, y el Senado se encarga de adelantar el juicio en contra de los denominados aforados constitucionales. ¿Quiénes son los aforados constitucionales? El presidente de la República, el fiscal general de la Nación, los magistrados de las altas cortes, entiéndase por tales, los miembros de la Corte Constitucional, del Consejo de Estado, de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo Superior de la Judicatura, de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y del Tribunal Especial para la Paz. Este último, su fundamento lo tiene en el artículo 105 de la Ley Estatutaria de la JEP, Ley 1957 de 2019. Finalmente tenemos la función administrativa. Esta función se desarrolla para establecer la organización y el funcionamiento del Congreso en pleno, del Senado y de la Cámara de Representantes. Finalmente, pues el Congreso de la República es una empresa pública y como tal debe administrarse. Ahora vamos con las atribuciones o facultades especiales del Congreso en pleno, Ya son facultades especiales del Congreso en pleno. 1. Instalar y clausurar las sesiones. 2. Posesionar al presidente de la República o al vicepresidente o vicepresidenta cuando haga las veces de presidente. Recuerden que en faltas temporales o en faltas absolutas. 3. Recibir a jefes de Estado o de gobierno de otros países o naciones. 4. Elegir al Contralora General de la República. 5. Elegir a vicepresidente o vicepresidenta de la República cuando sea menester reemplazar al elegido popularmente. Asimismo, proveer el cargo cuando se presente vacancia absoluta. 6. Elegir a los 7 magistrados de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y a los 9 miembros del Consejo Nacional Electoral. Eso es de forma exclusiva como función del Congreso en pleno. Atribuciones especiales de la Cámara de Representantes, que son exclusivas de la Cámara de Representantes. Ya lo habíamos dicho, elegir al defensor o defensora del pueblo, examinar y fenecer la cuenta general de presupuesto y del tesoro que le presente la Contraloría General de la República, acusar ante el Senado cuando hubiere causa constitucional a los aforados constitucionales, conocer de las denuncias y quejas que ante ella se presentan por el fiscal general de la Nación o por los ciudadanos en contra de estos funcionarios y si presta mérito, pues fundar acusación ante el Senado. Requerir el auxilio de otras autoridades para el desarrollo de las investigaciones que le competen y comisionar asimismo la práctica de pruebas cuando lo considere pertinente. Esas son facultades exclusivas de la Cámara. Ahora vamos con las facultades exclusivas del Senado de la República. Primero, admitir o no las renuncias que hagan de sus empleos el presidente de la República o la vicepresidenta de la República. Se estresaron y quieren renunciar. ¿Ante quién presenta la renuncia y quién acepta la renuncia? Es el Senado de la República. 2.
aprobar o improbar los ascensos militares que confiera el gobierno, desde oficiales, generales y oficiales de insignia de la fuerza pública hasta el más alto grado. 3. Conceder licencia al presidente de la República para separarse temporalmente del cargo, no siendo caso de enfermedad. Cuando es enfermedad, el presidente sencillamente informa al Senado de esa situación. 4. Decidir sobre las excusas que presente el vicepresidente o la vicepresidenta para ejercer la presidencia de la República. Resulta que el presidente falta de forma temporal o absoluta. ¿A quién le corresponde reemplazarlo? Pues es al vicepresidente o vicepresidenta, pero no quiere, porque señala que es un cargo de demasiado estrés y no quiere asumir la presidencia. Eso lo va a resolver el Senado de la República. Siguiente, permitir el tránsito de tropas extranjeras por el territorio de la República. 5. Autorizar al gobierno para declarar la guerra a otra nación. Eso es una facultad también del Senado de la República, por su representación, una representación nacional, recuerden eso. 6. Elegir a los magistrados de la Corte Constitucional. Los magistrados de la Corte Constitucional. Elegir al procurador o procuradora general de la Nación y seguir el juzgamiento de los aforados constitucionales. Son facultades, ahora sí, de cada cámara. Facultades de cada cámara las siguientes: elegir sus mesas directivas, elegir a su secretario general para periodos de 2 años que inician el 20 de julio de la legislatura, quien deberá reunir las mismas calidades señaladas para ser miembro de la respectiva cámara, solicitar al gobierno los informes que necesite, determinar la celebración de sesiones reservadas cuando lo vea conveniente y necesario, proveer los empleos, recabar al gobierno la cooperación de los organismos de la administración pública en general, organizar la policía interior, citar y requerir a los ministros, superintendentes y directores administrativos para que concurran a las sesiones y asimismo proponer moción de censura respecto de estos funcionarios. Es una facultad que le compete a las cámaras por separado. Se prohíbe al Congreso de la República y a cada una de sus cámaras. No pueden hacer lo siguiente, el Congreso y las cámaras: inmiscuirse por medio de resoluciones o de leyes en asuntos de competencia privativa de otras autoridades. 2. Exigir al gobierno información sobre instrucciones en materia diplomática o sobre negociaciones de carácter reservado. 3. Dar votos de aplauso a los actos oficiales. 4. Decretar a favor de personas o entidades donaciones, gratificaciones, auxilios, indemnizaciones, pensiones o cualquier otro tipo de erogación que no estén destinadas a satisfacer créditos o derechos reconocidos. 5. Decretar actos de proscripción o persecución contra personas naturales o jurídicas. Eso no lo pueden hacer. 6. Autorizar viajes al exterior con dineros del erario, salvo en cumplimiento de misiones específicas, y para ello deben aprobarlo las 3/4 partes de los miembros de la respectiva cámara. Esas son las funciones generales del Congreso de la República, especiales del Congreso en pleno, especiales del Senado, especiales de la Cámara de Representantes y algunas prohibiciones que la misma Constitución establece. En un próximo video seguimos hablando sobre el Congreso de la República. Si ustedes tienen un tema para proponer, por favor en comentarios lo pueden hacer. Recuerden suscribirse al canal de YouTube, activar la campanita y seguirme en las redes sociales. Son ustedes muy amables.